Vamos a leer las siguientes citas. Mateo 27, del 45 al 54. ¿Me ayuda, hermano Irving, a proyectarlo, por favor? Mateo 27, 45 al 54. (27, 45 al 54). Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Vamos a leer Lucas 23, del 32 al 49. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de ahí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Consumado es, hermanos. Es la culminación de ese plan maravilloso. Ese plan que creó el Padre en conveniencia con el Hijo y el Espíritu Santo. La aplicación del sacrificio perfecto fue el pago que se ofreció para que la humanidad tuviera esperanza y fuera liberada del pecado y de la muerte. Era necesario, hermanos, que el pago por nuestros pecados fuera por parte de alguien que jamás hubiera pecado. Tenía que ser el Cordero perfecto y sin mancha. Jesús vivió una vida sin pecado y a través de su resurrección demostró que ni la muerte lo pudo detener.
Él mismo anunció que su muerte era necesaria para poder cumplir con el plan divino. Siguiente lámina, hermano, por favor. Y esto lo vemos en Juan 10, del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por amor a nosotros, puso su vida. Bastó una sola vez y para siempre el quitar el pecado con su propia muerte. Entonces, ¿por qué fue el sacrificio perfecto, hermanos? Porque como les decía anteriormente, ¿verdad? Cristo vivió sin pecado. Él murió por ti, hermano. Él murió por mí. Pero no solamente murió por nosotros, no terminó ahí, sino que Él resucitó y demostró que venció la muerte con poder y autoridad. Vamos a leer nuevamente Hebreos 7, 26 al 27. Siguiente lámina, hermano Irving. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Él mismo, hermano, se ofreció por nosotros. Nadie lo obligó. Dicen estos versículos que Él es el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio perfecto, que fue poner su vida por la nuestra una sola vez y para siempre, logrando con ello que nosotros fuéramos redimidos delante del Padre, pues fuimos eximidos de toda responsabilidad, fuimos limpiados de nuestros pecados, hermanos. Entonces, hermanos, pues ya como conclusión, siguiente lámina, hermano. La conclusión, hermanos, es que se pagó el precio que se tenía que pagar. No fue una injusticia, como muchos creen, porque a muchos les ha pasado por la cabeza, mismo a mí me pasaba también, que decía, ¿cómo es que Él pagó, verdad, con su vida por nosotros sin merecerlo? No fue una injusticia, hermanos, realmente fue misericordia, verdad, de parte de nuestro Padre, dando a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Eso es justicia, porque se pagó la iniquidad, se pagó en este caso el pecado, y gracias a eso, pues nosotros tenemos paz con Dios, y eso nos brinda una nueva esperanza, ¿verdad? Una nueva vida. El mensaje es claro, hermano. ¿Puedes darte cuenta de lo que costó tu redención? ¿Puedes valorarla? No tengamos en poco el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias a eso, nosotros fuimos reconciliados con el Padre, y gracias a eso nosotros tenemos paz eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, hasta aquí, Señor, hemos hablado tu palabra, Señor. Hasta aquí hemos concluido este tema maravilloso de la cruz, Señor, que verdaderamente, Señor, nos hace recordar, Señor, ese sacrificio tan grande, Señor, y tan perfecto que hiciste, Señor, delante de la cruz, por culpa de nuestras rebeliones, Señor, y de nuestras transgresiones, Padre. Padre, no hay mejor prueba, Señor, de amor de parte tuya que el que hayas dado a tu Hijo unigénito, Señor, para salvación nuestra, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra dice que tú diste la vida porque tú decidiste darla por nosotros. Y gracias a esa sangre preciosa nosotros fuimos redimidos y fuimos reconciliados delante del Padre y dejamos de ser enemigos de Él para poder disfrutar el ser llamados hijos suyos también. Gracias, Señor Jesús, verdaderamente no hay palabra alguna para agradecerte, Señor, este tema tan maravilloso de la cruz que has revelado a nuestras vidas, Señor, que nos has ayudado, Señor, a entender el valor, Padre precioso, de ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque aún sin merecerlo, Señor,
aún, Señor, siendo infieles a ti, Padre precioso, por amor, Señor, a tu nombre, Señor, decidiste salvarnos con un propósito, Padre. Permite que mis hermanos, Señor, puedan entender este tema tan importante para nosotros los cristianos, pero permite sobre todo, Padre precioso, que en agradecimiento a ti, Señor, nuestra vida, Señor, tenga un giro, Señor, de 360 grados para poder hacer tu voluntad y no seguir haciendo la nuestra, Señor. Ayúdanos a vencer, Padre precioso, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en todo tiempo, Padre, por buena tierra, Señor, donde tu semilla pueda ser implantada, Señor, y dé fruto, Señor, en su debido tiempo. Te amamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, por este mensaje tan precioso, Señor, que nos brindaste el día de hoy. Alabado seas tú, Señor Jesús. Recibe la honra y la gloria. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén.